Lucas capítulo 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Misión de los 70. Cuando se piensa en Jesús y en los discípulos, regularmente siempre nos centramos o en nuestra mente viene esa idea de los 12 discípulos y Jesús. Pero había muchos otros que seguían a Jesús, muchos otros que estuvieron desde un principio y que también el Señor les comisionó, les envió, les dio autoridad, les dio poder. Hoy hay tantas doctrinas tan a veces absurdas. Había quien decía que el poder para echar fuera demonios Jesús solamente se lo dio a los 12, que ningún otro cristiano tiene ese poder. Gente que ha escrito libros, gente que tiene comentarios, gente muy de renombre, no le estoy diciendo a cualquier pastor, ¿no? Son pastores muy renombrados, muy afamados. Y digo yo, bueno, es que a veces la palabra lo dice claro, dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay gente que dice, profesando ser sabios. Entonces, también la Escritura nos dice, si alguno se cree sabio, reconozca que lo que yo les escribo es un mandato ¿de quién? Del Señor. Por ejemplo, de estos muchos discípulos, que no se nombran a veces por nombre, que seguían a Jesús, cuando Judas, que se arrepintió de haber traicionado a Jesús, y fue a regresar las monedas de plata que le habían dado a los fariseos, a los sacerdotes, dice, ellos, ¿a nosotros qué? No nos interesa si tú estás arrepentido o no estás arrepentido. Y dice que él les arrojó el dinero y se fue de allí. Ellos, con ese dinero, fíjense cómo eran de temerosos de Dios, de religiosos. Porque cuando Judas salió de ahí, dice que fue y se ahorcó en un campo que se llama, le pusieron Aceldama, campo de sangre. Hay he escuchado una explicación sobre ese aspecto. Cuando Judas se ahorcó, dice que, en otro evangelio dice que Judas se partió a la mitad y todas sus vísceras salieron. Entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué se contradice? Unos dicen que se ahorcó y otros dicen que se reventó, ¿cómo? Y entonces dan la explicación que entre ese tiempo, la costumbre de ese tiempo, quien se ahorcaba no se ahorcaba de un árbol, no se amarraba un lazo y se ahorcaba, sino que se amarraba una piedra pesada al cuello y la arrojaba al precipicio para irse con todo y desnucarse, ¿no? Y morir inmediatamente. Fue así como murió Judas, por eso es que en esa acción dice que se reventó su estómago y sus vísceras salieron. Entonces los fariseos, los sacerdotes dijeron, este dinero no lo podemos regresar a las arcas del templo porque es dinero de sangre. ¿Para qué se lo habían dado? ¿Para traicionar a quién? A Jesús. Ellos sabían perfectamente que no tenían una acusación real en contra de quién, de Jesús. Ellos sabían que Jesús no había hecho nada malo, solamente que no iba en contra de sus intereses y les importaba más su posición y su interés que escuchar la voz de Dios. Entonces dijeron, no podemos este dinero regresarlo a las arcas, porque eran muy santos, eran muy cuidadosos de las cosas de Dios. Pero ¿qué hicieron con ese
con ese dinero, dice que compraron ese campo en el que se ahorcó Judas para convertirlo en un cementerio, para que allí se enterraran a los muertos. Bueno, cuando Judas ahorcó, Jesús había llamado a 12, entonces había quedado un puesto vacante. ¿Y ese puesto quién lo ocupó? Dice que les pareció bien a los apóstoles decir, miren, vamos a echar suertes entre nosotros para ver quién toma el oficio de Judas. Y les pareció bien nombrar o echar suertes, y la suerte cayó en un discípulo que se llamaba Matías. Y dicen de este Matías, dice, él ha estado con nosotros desde el principio. O sea, no era alguien que había seguido a Jesús ya después, sino desde cuando Pedro le siguió, cuando Andrés, cuando Juan, cuando su hermano Jacobo, ahí también andaba este Matías. Y este Matías seguramente era de estos 70 que envió Jesús. Dice, después de estas cosas, estamos en Lucas 10, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió. ¿Cómo los envió? De dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar, pero no a cualquier lugar, sino a lugares donde él había de ir. ¿Qué misión tenían estos 70? La de ir preparando el lugar para que la gente escuchara la palabra de Jesús. Y les decía, la mies, el trabajo en el campo a la verdad es mucho, mas los obreros, ¿cómo son? Por eso es que Jesús tenía que enviar a otros 70, no solamente a los 12. Los obreros son poco, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y pues esta afirmación de Jesús, ¿cómo caería en la vida de estos hombres? O sea, les digo, mira, tengan cuidado, porque a lo que los estoy mandando no es una cosa fácil, no es una cosa sencilla, es una cosa que se necesita valor. Los estoy mandando como corderos en medio de lobos. Y son pocos los que escuchan el llamado de nuestro Señor. Y les dice, miren, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Se refiere no que fueran descalzos, sino que no llevaran una maleta, equipaje. Y a nadie saludéis por el camino. Esta frase también me llamaba mucho la atención, porque también se la da a algunos profetas en el Antiguo Testamento. Cuando Dios los enviaba a algún lugar, le decían, si alguien te saluda en el saludo, ¿qué? No te pares ni lo saludes. ¿Por qué? El Señor te está diciendo, no te distraigas, ve a hacer lo que yo te estoy mandando hacer. Nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, gracias hermano, algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Estudiamos en una ocasión anterior este asunto, de esta transferencia de la paz, de cuando alguien lo recibe para escuchar la palabra de Dios. Si esa familia tiene un corazón dispuesto para escuchar y recibir de Dios, la paz de Dios viene sobre ese hogar. ¿Amén? Pero si hay familias que no quieren recibir de Dios, ¿ustedes creen que la paz de Dios va a reposar allí? No, dice, no quieren, la paz se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os
den, porque el obrero es digno de su salario, dando a entender aquí que ellos iban a predicar la palabra y era justo que la gente les invitara un taquito y que ellos comieran. No dice que se iban a hacer ricos ni nada de eso. Dice, el obrero es digno de ¿qué? Si ellos estaban trabajando, llevando el evangelio de la paz. No os paséis de casa en casa también, no aquí y una semana allá y otra semana acullá, y no se trata de eso. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Pero no nomás es ir y recibir, porque la palabra de Dios dice, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué tenían los enviados? Si no llevaban bolsa, no llevaban alforja, no llevaban calzado, no llevaban nada, pero llevaban algo. Llevaban el poder de Dios. Amén. Porque dice el verso 9, ¿y qué? Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros por estos aperos. Sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día, se refiere al día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, porque en Sodoma y en Gomorra nadie fue a ¿qué? A predicar, simplemente vino el castigo de parte de Dios. Dice la Escritura que Lot era un hombre justo y que afligía su alma viendo la nefasta conducta de aquellos hombres. Pero Lot es un símbolo también del cristiano de la secreta, porque nunca compartió, nunca proclamó, nunca les dijo que venía un juicio de parte de ¿quién? De Dios. ¿Sí se dan cuenta la importancia de ir a obedecer lo que el Señor nos ha mandado? Dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de ¿quién? Estaba escuchando una triste noticia, porque a veces solamente vemos las noticias que la gente, que los medios quieren que nosotros veamos. Pero hay otro tipo de noticias. Ustedes han visto la cantidad de gente de Haití que pasa por nuestro país queriendo llegar a Estados Unidos. Ellos vienen huyendo porque en Haití hay una situación horrible, ¿no? Hay mucha violencia. Si aquí hay violencia, allá. Y es un país que ha tenido, muchos dicen que es juicio porque los haitianos son muy usan el vudú y los rituales africanos, pero en todos lados hay gente que hace cosas que malas. Pero es un país que ha sufrido también mucho, porque hace algunos años se acuerdan del temblor que hubo en Haití y devastó muchos poblados, muchas ciudades, y hay una pobreza y hay una hambre. Entonces la gente de Haití, los que tienen posibilidad, están huyendo, están saliendo, quieren salir a otro lugar para tener mejor perspectiva de vida. Pero mientras unos salen, otros llegan. ¿Quiénes son los que llegan? De algunas iglesias de Estados Unidos están enviando misioneros a Haití para evangelizar, para compartir la palabra. Gente que llega, ¿no? Voy a centrarme en la vida de dos jóvenes misioneros, una pareja, un matrimonio, llegaron y empezaron a trabajar sobre todo con niños, ¿no? Llevaban un respaldo de una organización cristiana en Estados Unidos para poner comedores comunitarios, para llevar a los niños al conocimiento de la palabra. Y hay muchas fotos de ellos predicando la palabra
y llevando a los niños a escuchar de la palabra de Dios. Hombres malvados los asesinaron a estos jóvenes que dejaron todo por ir a compartir de la palabra. Muchas iglesias, aquí venimos cuando queremos, y si queremos venimos, y si no, no venimos. Muchas iglesias han tenido que cerrar, están cerradas las iglesias en Haití, porque los extorsionan, porque los violentan, porque los amedrentan. Nosotros que tenemos libertad, no lo aprovechamos. Nosotros que podemos ir a compartir de la palabra sin riesgo a que nos maten, no lo hacemos. Y estos hombres, estos jóvenes, sintieron el llamado de Dios y llegaron, como dice aquí la Escritura, como corderos en medio de ¿qué? De lobos. Sin embargo, Dios dice que estimada es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Amén? Y que todos ellos un día, dice que en Apocalipsis habla que debajo del trono vio un lugar, el apóstol, donde las almas de aquellos que murieron por predicar la palabra del Señor, que decían, ¿hasta cuándo, Señor, harás justicia? Y el Señor les decía, aún un poco, y se hará justicia. Hoy se está organizando entre algunas naciones, se va a llegar a Haití, van a llevar soldados, van a llevar médicos, van a llevar toda una estrategia para eliminar esas bandas armadas en Haití y que se restablezca la paz, ¿no? Hace algunos años veíamos en las noticias cuando asesinaron al presidente de Haití, fueron a matarlo a su propia casa y todos sus guardias, no sirvieron de nada porque de casualidad no estaba nadie, pero esas no son casualidades, ¿no? Entonces, hermanos, a lo que me quiero referir es, el Señor nos está llamando, pero ¿cuántos hemos obedecido? ¿Lo dejamos para cuándo? Lo dejamos para después, no ya después. Dijimos que en la velada íbamos a dar cuenta de cómo vamos en nuestro proyecto que dijimos, que cada quien se comprometió. Va a ser muy vergonzoso, hermanos, que ustedes pasen y digan, no, pues no hemos hecho nada. Es que estoy esperando, es que necesito esto, es que necesito aquello. ¿Qué necesitamos para ir a compartir? Los mandó sin bolsa, sin alforja, sin nada, ¿no? Dice, vea, porque Dios va a suplir, aunque tengas hambre, alguien te va a invitar un ¿qué? Un taquito, ¿no? Y si no comes, tampoco no te va a pasar ¿qué? Nada. Pero lo dejamos ¿para cuándo? Lo dejamos para después. Estamos tan metidos en lo nuestro, y que esto, y lo otro, y mi trabajo, y la escuela, y los niños, y que no tenemos tiempo. ¿Para quién? Para Dios. No tenemos tiempo. No, Señor, es que no tengo tiempo. Sí tienes tiempo, lo que pasa es que no estableces ¿qué? Prioridades. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les invito, que así como les gusta andar en el celular, al rato busquen esa noticia, misioneros asesinados en Haití, para que nos dice el canto que entonábamos, dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo como. Somos insensibles a la necesidad. Vemos que si estamos viendo que nuestra familia se está perdiendo y no estamos haciendo ¿qué? Nada. Pues, ¿cuánto más si el vecino o aquel, si se pierde o no se pierde su asunto? No. Nosotros, el Señor nos ha puesto como luz en medio de las tinieblas. Y es tiempo de confiar en ¿quién? Y confiar en Dios no significa decir, sí, lo voy a hacer, pero lo voy a dejar. El mes que entra ahora sí, el mes que entra, la semana que entra ahora sí. No, hermano,
Si tu fe no ha alcanzado para que lo hagas hasta aquí, no pienses que va a cambiar de la noche a la mañana. Es una situación de decisión, de decir, de ir. Jesús dijo, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Hermano, vas a tener que dejar, ¿no?, muchas cosas. Hermano, es que muchos a lo mejor pensarán que uno no tiene nada que hacer. Casi toda la semana me la pasé aquí y estuvimos metiendo lo de la luz, estuve viendo lo de los albañiles, hay que ver lo del material, ¿no? Otros hermanos dirán, hermano, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Pues yo también tengo que hacer, pero no las sé no las he podido hacer por estar haciendo primero las cosas de ¿quién? De Dios. Tienes que ver prioridades en tu vida. Obedeces al Señor. Todo aquel que dice que toma en sus manos el arado y voltea para atrás, ¿qué pasa? No es digno de ser su discípulo. Acuérdense lo que vimos de los dos hijos. Uno que dijo, sí, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Otro dijo, no, pero después, arrepentido, ¿fue a qué? A trabajar. Ojalá seamos, aunque sea como ese hijo que dijo ¿qué? Que dijo que no. Y, hermanos, estamos